Bueno, vamos a seguir con el tema 3 con una pausita para apagar el horno. Entonces, estamos en el modelo de Clark y Wells de la ansiedad social. Yo creo que este modelo no tenía nombre ninguno. Efectivamente, modelo de Clark y Wells sobre la ansiedad social o trastorno de ansiedad social y ya está. Bien, pues nada, el modelo asume las siguientes premisas. La persona está motivada y desea presentar una impresión favorable de sí misma, pero duda acerca de su capacidad. Esta inseguridad es una manifestación de un procesamiento autofocalizado negativo, asociado a conductas de seguridad. Se asume que algunas de estas conductas de seguridad dan lugar a síntomas problemáticos, aumentan la probabilidad de una ejecución deficitaria y de que se produzcan las consecuencias temidas. La persona experimenta una serie de síntomas de ansiedad y, junto con las consecuencias negativas de las conductas de seguridad, alimentan la autoevaluación negativa y refuerzan las impresiones distorsionadas del self. Se produce un procesamiento distorsionado de la información en 3 fases. A. El procesamiento que se lleva a cabo anticipando la situación. B. El procesamiento acerca de la ejecución en la misma situación. C. El procesamiento que se realiza una vez ha finalizado la situación social o procesamiento post-mortem. La persona revisa una y otra vez lo que ha sucedido, así como lo que debería haber ocurrido. Existen una serie de supuestos y creencias disfuncionales que aumentan la vulnerabilidad de la persona a padecer ansiedad social o trastorno de ansiedad social. Te va a estar dando tuya, ¿eh? Creencias básicas acerca del self. Se activan en situaciones sociales. Soy incompetente, soy raro. Son similares a los esquemas disfuncionales que se observan en otras patologías, como la depresión. Supuestos disfuncionales. Representaciones explícitas que lleva a cabo la persona acerca de las posibles consecuencias de comportarse de cierta forma. Por ejemplo, si no digo nada, pensarán que soy aburrido. Son patrones de pensamiento rígidos. Reglas rígidas respecto a la ejecución en situaciones sociales. Por ejemplo, es importante ser siempre muy ingenioso en las situaciones sociales. Conducen a la persona al fracaso, ya que antes o después no se cumplirán estos estándares. Clark y Wells apelan a 3 procesos adicionales para el mantenimiento de la ansiedad social o trastorno de la ansiedad social. 1. Procesamiento del self como un objeto social. Cuando la persona se enfrenta a una situación social, la atención se focaliza en el self y percibe imágenes vívidas del mismo como un objeto social, como cree que le ven los demás. Se experimenta como un incremento en la autoconciencia. La persona realiza este análisis desde la perspectiva de un espectador externo. La impresión o imagen negativa exacerba la ansiedad social o trastorno de ansiedad social al hacer que la persona perciba el peligro como más probable e inminente. Se basa en información interna, información interoceptiva de los síntomas o pensamientos, y suele contener representaciones distorsionadas acerca de lo visibles que son para los demás las manifestaciones de la ansiedad. Por ejemplo, sudoración, palpitaciones. Entonces, la típica pregunta de examen de fulanito tiene que dar una charla y cree que está sudando mucho más de lo que en realidad está sudando y que la gente se está dando cuenta. Bueno, pues aquí lo tenemos, el modelo de Clark y Wells. La persona, utilizando un razonamiento emocional, concluye que dado que lo está haciendo mal, también lo deben percibir así los demás. Este proceso reduce los recursos atencionales disponibles para procesar la información externa. Ojo, el proceso reduce los recursos atencionales para procesar la información externa, por eso no se ve bien la realidad. 2. Conductas de evitación y de seguridad. Estas eran las conductas, me olvido los nombres, procesamiento del self como un objeto social, luego preguntan concretamente por eso. Y 2. Conductas de evitación y de seguridad. Al evitar las situaciones sociales, la persona elimina la posibilidad de fracasar. Esto hace que disminuyan las oportunidades de desconfirmar las creencias acerca de la peligrosidad de las situaciones. Esto como pasa un poco con la preocupación. Si esa evitación total no es posible, la persona empieza a poner en marcha las llamadas conductas de seguridad. Clark y Wells, en 95, plantean 4 mecanismos de las conductas de seguridad que mantienen las creencias negativas acerca de las situaciones sociales. Exacerbación de los síntomas al intentar evitar la situación.
impiden la desconfirmación de las creencias negativas. La persona llega a pensar que no se producen las catástrofes temidas al poner en marcha las conductas de seguridad. Mantienen la autoatención, lo que consume recursos atencionales que deberían dirigirse a analizar lo que realmente sucede. Contaminan la situación social. La persona puede hacer que se produzca la catástrofe temida. 3. Síntomas cognitivos o somáticos. Estos síntomas captan recursos atencionales y perturban la ejecución. El grado en que resulten problemáticos depende de la interpretación que la persona realice. La persona está hipervigilante hacia la posible aparición de los síntomas, y ello no hace más que perturbar más todo el proceso. A medida que se incrementa la intensidad de los síntomas debido al efecto paradójico de las conductas de seguridad, aumenta la percepción del peligro y la hipervigilancia. Esto afecta negativamente el contenido de la imagen pública del self, lo cual produce más síntomas. Otro círculo vicioso. Clark y Wells, en el 95, plantean ciclos de feedback involucrados en el mantenimiento del procesamiento autofocalizado disfuncional. A. El procesamiento del self como un objeto social aumenta o disminuye las valoraciones de peligro. B. Las conductas de seguridad mantienen los pensamientos y las interpretaciones negativas, al impedir obtener feedback corrector y la desconfirmación de las creencias de peligrosidad y de consecuencias catastróficas. Los síntomas de ansiedad alimentan la construcción de autovaloraciones distorsionadas. D. Las conductas de seguridad pueden contaminar la situación social, sesgar negativamente las valoraciones de otras personas y hacer que se produzcan las catástrofes temidas. También hay dos importantes procesos cognitivos. El procesamiento anticipatorio. Antes de enfrentarse a una situación, la persona anticipa lo que piensa que podría ocurrir e intenta prever qué podría hacer para evitar la situación temida, aumentando la ansiedad y sus predicciones negativas. Mirad qué maja está aquí. Vale. El procesamiento post-mortem hace referencia a la revisión detallada de la situación social, centrándose en los síntomas de ansiedad y la sensación de fracaso. Esto ya lo teníamos aquí antes. Vale, que era aquí en cosas generales del modelo. Bueno, premisas generales del modelo. Vale. Y que está incluido en Clark y Wells. Procesamiento anticipatorio y procesamiento post-mortem. A ver, voy a ver si paso la página. Ahí está. Bien. A partir de este modelo se han desarrollado estrategias de intervención. El sesgo atencional hacia la amenaza externa ha sido considerado como particularmente importante por otros teóricos, tanto en la ansiedad general como en la ansiedad social o trastorno de ansiedad social. Modelo de Rappi y Heimberg, 1997. Pues no fue mucho más tarde, porque el otro era el 95. Rappi y Heimberg. El modelo se basa en las aportaciones de Carver y Scheer del 88, Schlenker y Leary del 82 y debe mucho a Clark y Wells del 95. La ansiedad social o trastorno de ansiedad social depende de dos factores: la motivación que tenga la persona para producir una determinada impresión en los demás y la probabilidad subjetiva que tenga de conseguirlo. La mera presencia de una audiencia puede constituir una importante amenaza. Las personas con ansiedad social o trastorno de ansiedad social experimentan temor porque asumen que los demás son naturalmente críticos. Dan una importancia fundamental a conseguir la aprobación por parte de los demás y no están seguros de poder lograrlo. Estas personas se focalizan en varias fuentes para obtener información: estímulos ambientales, una representación mental de cómo creen que los ven los demás, la percepción de síntomas cognitivos, conductuales y afectivos que experimentan en ese momento. Rappi y Heimberg plantean una serie de conceptos y procesos que alimentan y mantienen la ansiedad social. La audiencia, grupo de personas que tienen la intención de observar, así como cualquier persona o grupo que potencialmente pueda observar la conducta de la persona con ansiedad social. Para que se produzca ansiedad no es necesario que se produzca interacción con la audiencia, por ejemplo, ir en autobús. La representación mental del self como cree la persona con ansiedad social que es percibido por la audiencia. Cuando la persona con ansiedad social se encuentra ante una situación social, se forma una representación mental de cómo cree que es percibida por la audiencia.
puede ser una imagen o una vaga sensación, desde la perspectiva de un observador externo, que deriva de varios inputs. Voy a apagar el horno y vuelvo. Listo, seguimos. Los inputs de la representación mental del self. Información previa procedente de la memoria a largo plazo, apariencia general de la persona. Situaciones sociales pasadas, experiencias difíciles con creencias centrales acerca del self. Por ejemplo, soy un inútil. Los síntomas de ansiedad que la persona cree que resultan visibles para la audiencia, así como el significado que dicha audiencia les puede dar. Déficits reales en la ejecución, por ejemplo, tartamudear. Señales externas de rechazo de miembros de la audiencia. Otro factor. Concepto, proceso, lo que queráis. El foco de la amenaza y la distribución de los recursos atencionales. Rappi y Heimberg creen que la persona centra sus recursos atencionales en la representación interna del self sobre los aspectos más destacados, cualquier amenaza que pueda percibir en el entorno social para ajustar su imagen a partir de ella. Vale. Las personas con ansiedad social o trastorno de ansiedad social focalizan su atención en señales negativas. La hipervigilancia hacia señales externas es similar que la de señales internas. Esta división de los recursos atencionales perturba la ejecución y aumenta la probabilidad de que se produzcan los resultados negativos. La comparación de la representación mental del self, vista por la audiencia, frente a los estándares que la persona con ansiedad social espera utilice la audiencia. Este es otro factor. La comparación de la representación mental frente a los estándares que la persona espera. La persona predice sobre la ejecución adecuada. Generalmente cree que la audiencia utilizará unos criterios extremadamente altos. Las valoraciones fluctúan en función de las percepciones cambiantes de la audiencia, las exigencias de la situación social y el comportamiento de la persona. El juicio acerca de la probabilidad y las consecuencias de la evaluación negativa por parte de la audiencia. La persona juzgará la probabilidad de recibir una evaluación negativa de la audiencia y sus consecuencias. Sus recuerdos sobre fracasos sociales hacen que la persona considere que saldrá mal. Y última, la respuesta de ansiedad en las personas con ansiedad social o trastorno de ansiedad social. La interacción de información interna y externa proporciona pruebas a la persona de que su actuación ha sido deficiente. Generará expectativas negativas que contribuyen a síntomas conductuales, cognitivos y fisiológicos de ansiedad, que influyen en la representación mental negativa. Círculo vicioso. Actualizaciones del modelo. Hemos visto a Clark y Wells, a Rappi y Heimberg y ahora actualizaciones. Las imágenes en la ansiedad social o trastorno de ansiedad social. Las imágenes afectivas activan una red que evoca respuestas fisiológicas, conductuales y cognitivas de miedo ante un estímulo amenazador. Se intensifica entre las personas ansiosas. Activan respuestas emocionales más potentes que el procesamiento verbal. Heimberg, Brozovich y Rappi, 2014. Caray, mucho investigó este Rappi, y Heimberg también. Plantean la conveniencia de analizar 3 cuestiones importantes para el estudio de la ansiedad social o trastorno de ansiedad social. Las personas socialmente ansiosas se involucran de una forma espontánea en imágenes que pueden tener un efecto negativo en la representación mental. Los estudios responden que sí. Recuerdan preferentemente situaciones sociales desde la perspectiva de la audiencia y esta perspectiva está asociada a resultados negativos. Los datos iniciales dan una respuesta afirmativa. Adoptar la perspectiva del observador aumenta la autocrítica y las emociones negativas y aumenta con el paso del tiempo. ¿El hecho de tener una imagen negativa del self en situaciones sociales afecta negativamente al rendimiento? La respuesta es afirmativa. Puede afectar en gran medida a la forma en que una persona experimenta ansiedad y en cómo la perciben los demás, e incrementa la utilización de las conductas de seguridad. Procesamiento post-evento social. Ahora estamos en actualizaciones. Otra actualización. Procesamiento post-evento social. Después de la situación social, la persona se centra en revisar minuciosa y reiteradamente todo lo sucedido. Se trata de un patrón de pensamiento reiterativo, focalizado en los detalles de la situación o la rumia posterior al acontecimiento. La persona intenta entender mejor su comportamiento,
buscando momentos potencialmente embarazosos que puedan requerir un control de los daños o para prepararse mejor para la próxima situación social. El procesamiento post-evento social puede ser un factor de mantenimiento, procesamiento post-evento social. Puede ser un factor de mantenimiento en la ansiedad social o trastorno de ansiedad social. Facilita la activación de sesgos de memoria respecto a eventos pasados y predicciones. La persona genera una visión cada vez más distorsionada de la situación, del resultado de su ejecución, así como de la responsabilidad que tiene en ello. La memoria reconstruida o distorsionada estará más fácilmente accesible cuanto mayor número de iteraciones de procesamiento post-evento social. La memoria que tiene la persona con ansiedad social o trastorno de ansiedad social acerca de las situaciones sociales es cada vez más negativa y aumenta la ansiedad anticipatoria. Este proceso de procesamiento evento social, procesamiento social, y lo acabo de leer, pero sí, por si acaso. Este proceso de procesamiento evento social sirve para conectar una situación social con otra y perpetúa la ansiedad social a través del tiempo. El miedo a la evaluación positiva, MEP. El grupo de Heimberg indica que lo que tienen las personas con ansiedad social o trastorno de ansiedad social es lo que temen. Lo que temen es cualquier tipo de evaluación, ya sea negativa o positiva. El MEP se produce de distintas formas. Por ejemplo, si una persona con este trastorno tiene éxito en una situación, esto puede activar la idea de que los demás esperarán un éxito igual o incluso mayor. Y experimentar profundas dudas acerca de su capacidad. Se genera más temor acerca de cumplir con estas expectativas. La ansiedad social sería un mecanismo evolutivo. Una determinada persona puede temer las evaluaciones positivas que puedan dar lugar a un aumento de su estatus, incrementando la posibilidad de tener conflictos con otros individuos más poderosos. Gilbert denominó a este concepto el miedo a hacerlo bien. La escala que el grupo de Heimberg ha desarrollado para medir el MEP, Fear of Positive Evaluation Scale, Weeks 2012, correlaciona con el miedo a la evaluación negativa, aunque los datos indican que se trata de dos factores independientes. Dicha escala tiene buenas características psicométricas. Las personas con trastorno de ansiedad social obtienen una puntuación más alta en el MEP que personas que padecen otros trastornos de ansiedad. Última actualización: desregulación emocional en el trastorno de ansiedad social. Las personas con ansiedad social inhiban la expresión de un conjunto de emociones en un intento de controlar las consecuencias sociales potencialmente negativas. Podrían considerarse formas específicas de conducta de seguridad que tendrían una función reguladora de las emociones. Modelo de Botella, Baños y Perpiñá, 2004. Parece una bodega. Botella, Baños y Perpiñá. Hemos defendido que el problema denominado fobia social es diferente del miedo irracional que define a las fobias. Muchos temores sociales serían más razonables y adaptativos de lo que cabría pensar. El peligro objetivo en las fobias, a espacios cerrados, a las cucarachas, es escaso o nulo. Pero el temor a la posibilidad de ser evaluado en una situación social o experimentar dificultades al hablar o interactuar con otras personas está justificado hasta cierto punto. Planteamientos evolucionistas. La naturaleza biológicamente preparada de la ansiedad social surge de la activación de primitivos sistemas de valoración-respuesta para hacer frente a amenazas entre miembros de la especie. La ansiedad social ha tenido y tiene gran utilidad, aunque pueda resultar perturbadora e incapacitante, porque ha posibilitado importantes avances para la vida humana en grupo que tiene claras ventajas. Pero para mantener la estabilidad y el funcionamiento del grupo es necesario recurrir a sistemas jerárquicos que implican complejas manifestaciones, dominio o sumisión, y las personas con ansiedad social o trastorno de ansiedad social parecen tener dificultades para lograr un saludable equilibrio. Examinar el funcionamiento de estos dos sistemas biocomportamentales nos puede ayudar a comprender los mecanismos básicos de la ansiedad social, el rango social, incluyendo dominancia, competencia o capacidad, agencia, poder, instrumentalidad y autoridad, y la afiliación,
incluyendo comunión, seguridad, calidez, moralidad y expresividad. Los planteamientos evolucionistas tienen puntos de contacto con perspectivas recientes acerca de los factores etiológicos y mantenedores de la ansiedad social o trastorno de ansiedad social. Por ejemplo, Wong y Rappi, 2016, aquí tenemos a Rappi otra vez, defienden la importancia crucial del valor de amenaza que se otorga a los estímulos sociales, al guiar a un individuo en su entorno. Lo plantean como un principio al que denominan valor de amenaza de los estímulos socioevaluativos o simplemente valor de la amenaza social. Factores genéticos, evolutivos y familiares. Seguimos con el modelo de Botella, Baños y Perpiñá. Factores genéticos, evolutivos y familiares. Existen factores genéticos que pueden explicar una vulnerabilidad general, manifestada en una tendencia a centrar la atención en posibles peligros, en magnificarlos y o reaccionar excesivamente ante determinados estímulos considerados amenazadores. Se ha propuesto una vulnerabilidad específica para la ansiedad social o trastorno de ansiedad social que dependería de factores familiares y estilos de crianza, u otros como el modelado, el sistema de apego y el mayor o menor apoyo al niño por parte de sus cuidadores. Determinados mensajes ayudan a cristalizar el problema, como minusvaloración, no eres capaz, avisos acerca de posibles peligros, cuidado con hacer el ridículo, la necesidad de lograr desempeños excelentes o ser siempre el primero, tienes que ser el mejor. Determinados acontecimientos durante la primera infancia y la adolescencia pueden contribuir al desarrollo de la ansiedad social o trastorno de la ansiedad social. Por ejemplo, haber padecido alguna enfermedad con repercusiones en la apariencia física, por ejemplo, acné, cojera, etc. O haber sido víctima de rechazo o acoso por parte de los compañeros. Dichas experiencias están relacionadas con el desarrollo de una autoimagen negativa distorsionada. Y la valoración de dichas experiencias media la relación de la sintomatología del trastorno de ansiedad social con las creencias y las imágenes negativas acerca del self. Se recomienda para el tratamiento, por ejemplo, las técnicas de reescritura de imágenes, imaginary rescripting. Todo esto, junto con otros factores como la capacidad de tener en cuenta la perspectiva del otro, los primeros pasos hacia la independencia y la autoafirmación, o el desarrollo de la autoconsciencia, son factores importantes para que pueda emerger la ansiedad social o trastorno de ansiedad social. Factores psicológicos. En el caso de la ansiedad social, la investigación se ha centrado en la inhibición comportamental. Se ha observado una relación positiva entre la ansiedad social, la introversión y el neuroticismo. También se ha comprobado una relación positiva entre ansiedad social y autoconciencia. Se puede considerar la mayor o menor exposición social que haya tenido la persona a situaciones sociales y la posibilidad de practicar y familiarizarse con determinadas normas. Si está poco familiarizada con la interacción social, no tendrá claro cómo comportarse. Los esquemas que guían la conducta de la persona con ansiedad social pueden ser reglas rígidas o creencias sobre el self que actuarían como filtros de la información. La atención, la memoria y los juicios e interpretaciones juegan un papel importante en la vulnerabilidad y el mantenimiento de la ansiedad social o trastorno de ansiedad social. Clark y Wells defienden que en la ansiedad social o trastorno de ansiedad social el sesgo atencional se focaliza en la propia persona. Rappi y Heimberg defienden que la atención se centra tanto en la propia persona como en las señales externas de amenaza. Los autores del libro coinciden con esta última postura. Bueno, esto es importante. Clark y Wells defienden que el sesgo se focaliza en la propia persona. Como well significa pozo, puede ser como dentro del pozo, ¿no? Dentro de la propia persona. Y Rappi y Heimberg, la atención se centra tanto en la propia persona como en las señales externas de amenaza. Bueno, Rappi, como se parece a un pescado, pues primero lo ves en el plato y luego te lo comes. Pues tanto fuera como dentro. Y los autores del libro, pues bueno, me parece muy bien que coincidan. Sesgos de memoria. Se ha observado que las personas con ansiedad social o trastorno de ansiedad social reconocen mejor y recuerdan más las expresiones faciales negativas. Sesgos de juicio. Muestran distorsiones en el caso de sucesos negativos relacionados con sus miedos. Sesgos de interpretación. Tendencia a percibir de forma inadecuada su propia conducta y a interpretar los sucesos sociales ambiguos de modo negativo. Factores sociales y culturales.
La teoría de la autopresentación postula que la ansiedad social aparecerá cuando la persona esté motivada para dar una determinada impresión y sin embargo no esté segura de lograrlo. Schlenker y Leary, 1982. Actuamos para dar una impresión que ejerce influencia en los demás, para que reaccionen o actúen de la forma que queremos. Muchas consecuencias sociales negativas que nos pueden suceder dependen. ¿De qué dependen? Bueno, ahí está. Dependen del juicio y la conducta de otras personas. La mayor parte de la vida social implica la posibilidad de influir en otras o de ser influido por ellas. Y aquí lo dejamos por ahora.